el grifo de Moscú y el surrealismo de Kiev. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy miércoles 22 de abril de 2026. Pues qué gusto saludarlos en esta primera entrega de hoy. Espero que hayan tenido un descanso reparador y que en sus hogares reine la calma. Porque el tablero internacional se está moviendo con rapidez que marea incluso a los expertos. Para mí es un verdadero privilegio volver a encontrarnos en esta torre de mando de que hablan Geo para poner orden a esta avalancha de información. Hoy, 22 de abril, la razón de Estado nos revela que los errores de ayer se pagan con el frío y la oscuridad de mañana. Así pues, amigos, bienvenidos al reporte de este miércoles. Iniciamos la jornada con una noticia que muchos han querido ignorar, pero que aquí desglosamos con toda su crudeza. El oleoducto Druzhba, el nervio vital que conecta el petróleo de Kazajstán con el corazón industrial de Alemania. Pues ¿saben qué? Tiene fecha de cierre. A partir del 1 de mayo, Moscú ajusta el calendario y Berlín se enfrenta a un abismo energético. El 17% del crudo que alimenta la refinería de Schwedt, la misma que mueve a 9 de cada 10 vehículos en la capital alemana, dejará de fluir. Alemania pensó que podía apropiarse de los activos rusos y quedarse con las infraestructuras por decreto, pero Rusia les ha recordado la lección definitiva de este 2026. Puedes ser el dueño de la tubería, pero si el dueño del contenido cierra la llave, lo único que tienes es una chatarra carísima. Pero mientras Berlín se prepara para el apagón, en los pasillos de la diplomacia de paz, el surrealismo ha alcanzado niveles de ciencia ficción. The New York Times revela hoy la existencia de Donnieland, una propuesta de Kiev para renombrar parte del Donbass en honor a Donald Trump. Himno diseñado por ChatGPT incluido. Es una estrategia brillante para salvar la soberanía o el epitafio de una diplomacia desesperada que ya no sabe qué ofrecerle al hegemón. Y por si esto fuera poco, hoy nos asomamos al abismo del tecnofascismo. El manifiesto de Palantir, que ha alarmado al mundo. La empresa que vigila tus datos ya no oculta su ideología de control y jerarquía cultural. Todo esto mientras el Báltico, pues Suecia, cuenta sus islas ante el temor de que Moscú decida poner a prueba la unidad de la OTAN ocupando un suelo o un solo peñasco. Así que estar atentos, amigos, porque este miércoles 22 de abril marca el día en que la realidad física del combustible y el control tecnológico del algoritmo chocan de frente con las fantasías políticas de Occidente. La razón de Estado no perdona. Y hoy les traigo las pruebas. Así pues, que quédense conmigo porque hoy vamos a entender por qué el modelo Mónaco no se puede construir sobre ruinas de carbón y por qué Berlín está a punto de aprender el verdadero significado de la palabra frío. Ni un paso más. Sin demora. Empezamos este episodio. Así pues que nos encontramos con el cierre de Druzhba. Berlín en la oscuridad. Amigos de que hablan Geo. Una vez más, bienvenidos al reporte de este miércoles. Hay noticias que se deslizan bajo el radar de la gran prensa, pero que tienen el poder de paralizar naciones enteras. Mientras el mundo sigue con las vistas puestas en las negociaciones de Islamabad y el frente de Sumi, Reuters acaba de confirmar una exclusiva que es en la práctica un ultimátum energético para Alemania. Pues bien, a partir del 1 de mayo, Rusia detendrá el flujo de petróleo de Kazajstán, hacia Alemania a través del oleoducto Druzhba. Sí, sí, amigos, han escuchado bien. El ducto Amistad, significado de Druzhba, pues se ha terminado. Este movimiento elimina el plumazo del 17% de petróleo que procesa la refinería PSK en Schwedt, la planta que alimenta a 9 de cada automóviles en la región de Berlín y Brandeburgo. Este no es un simple ajuste técnico, es el uso de la infraestructura soberana como arma de respuesta. Alemania, que ya sufre la interrupción de suministros por la guerra con Irán
y que se apropió o se está apropiando los activos de Rosneft en su suelo, se encuentra ahora ante el abismo logístico. Moscú ha enviado el calendario ajustado. El crudo kazajo ya no pasará por el territorio ruso hacia las refinerías alemanas. ¿Es una represalia por el apoyo de Berlín a los enjambres de drones ucranianos? ¿Es la respuesta a la expropiación de los activos rusos? Hoy vamos a analizar por qué el Kremlin, mientras Peskov juega al despiste diplomático, pues ha decidido que si Alemania quiere guerra tecnológica, Berlín tendrá que aprender a caminar, y quizás bajo la oscuridad y en el frío. Así que estar atentos porque el miércoles 22 de abril de este mes en curso marca el día en que la capital alemana entendió que su seguridad energética no depende de sus leyes, sino de la voluntad de quien controla el grifo en el este. La razón de Estado no perdona la ingratitud. Así pues que vamos a conectar este apagón en Berlín con el colapso de la industria europea que ya advertimos ayer. Schwebet, el corazón de Berlín bajo asedio. Amigos, para entender la magnitud de este golpe, hay que mirar la geografía industrial. La refinería de Schwebet no es una planta más, es el pulmón energético de la capital alemana. Al detener el petróleo kazajo, que representa el aumento de suministros más importante del último año, Rusia está asfixiando directamente la movilidad de Berlín. Aunque Polonia dice estar lista para enviar crudo vía Gdansk, ustedes saben que la logística portuaria no puede sustituir el flujo constante y masivo de un oleoducto como el Druzhba. Además, existe un componente de ironía táctica. El suministro kazajo se ha visto interrumpido repetidamente por drones ucranianos en territorio ruso. Rusia ahora dice, si no me pueden proteger el camino, pues el camino se cierra. Así de sencillo. Estar atentos porque cuando los tanques de gasolina en Berlín empiecen a vaciarse, las promesas de la OTAN empezarán a sonar muy, pero muy huecas, yo diría. Y sí, tienen la razón. En la razón de Estado no existen las casualidades, solo las casualidades. Esa falta de confirmación de Peskov es el lenguaje diplomático clásico del Kremlin. El silencio que precede al impacto. Como bien dicen, la jugada de Berlín es de una miopía estratégica asombrosa. Así que vamos a integrar esta reflexión en el análisis porque es el punto clave que nadie en la empresa oficialista se atreve a tocar. El negocio de la chatarra. Esa trampa de Berlín. Vamos a pensar con frialdad, amigos. ¿Cómo se hace aquí en la torre de qué hablan Geo? Alemania ha estado jugando con fuego, ¿verdad? Intentando expropiar y quedarse con los activos de Rosneft en su territorio, bajo esa figura legal ambigua de la administración fiduciaria. Creen que por decreto pueden adueñarse de la infraestructura estratégica rusa en suelo alemán, ¿verdad? Pero aquí es donde choca la arrogancia política con la realidad de la física. ¿De qué te sirve ser el dueño de una refinería si el que tiene la llave del flujo decide cerrarla? Puedes tener los papeles, los sellos y la propiedad legal de las plantas de Schwebet, pero si por el oleoducto Druzhba no pasa ni una gota de crudo, no pasa una gota de gas, lo único que has expropiado es chatarra carísima. ¿Mm? La logística no entiende de decretos. Berlín pensó que podía puentear a Rusia trayendo petróleo de Kazajistán, pero se resolvió un pequeño detalle geográfico. Ese petróleo tiene que recorrer miles de kilómetros de territorio ruso. Al ajustar el calendario de exportación y detener el flujo a partir del 1 de mayo, Moscú le está enviando un mensaje directo. Quédense con los fierros, quédense con los tubos, pero el alma de esa industria la controlamos nosotros. Es un suicidio industrial. Es una lección magistral de geopolítica. Si Alemania persiste en su plan de apropiarse definitivamente de las compañías energéticas rusas,
pues se van a encontrar con el colapso total de la región de Berlín y Brandenburgo. No hay barcos en Gandak suficientes, ni logística polaca capaz de sustituir la presión y el volumen de Druzhba. Así que hay que observar esto con mucha atención, hay que estar vigilantes, a ver qué pasa en estos días. Ya estamos cerca, mayo está a la vuelta de la esquina, porque Berlín está a punto de descubrir que ser dueño de una estación de servicio sin gasolina es el negocio más ruinoso de la historia. Han expropiado el continente, pero Rusia se ha quedado con el contenido. La razón de Estado ha hablado. Sin crudo, sus refinerías son solo monumentos, pues, al error político. Ahora bien, amigos de Que Blanqueo, pasemos a otro tema. Lo que acaba de publicar el New York Times entra directamente en la categoría de geocomedia. No sé si ese término exista o ya es parte del léxico de qué hablan geo. Geocomedia oscura y surrealismo diplomático. Mientras los soldados caen en el frente y las refinerías en Alemania se preparan para el desierto energético, en los pasillos de las negociaciones de paz se está gestando una propuesta que parece sacada de un guión de sátira política. Daniel Land. Imagínense esto. Daniel Land. El surrealismo de la razón de Estado. Esto no es una broma de Internet. Es el reporte de Anton Troyanovsky para el New York Times. En un intento desesperado por halagar el ego monumental de Donald Trump y forzarlo a endurecer su postura contra Putin, los negociadores de Kiev han propuesto renombrar la parte del Donbass que aún controlan como Donyeland. Sí, han escuchado bien. Un juego de palabras entre Donbass y Donald Land, en una tierra devastada por la artillería, arrasada, desplomada y cubierta de redes antidrones, pues Kiev pretende crear un Disneylandia geopolítico para que el presidente de los Estados Unidos se sienta el dueño del terreno. Es la diplomacia del halago al narcisista llevada al extremo del absurdo, ¿no? Imagínense esto, un parque temático en el frente de guerra. Es que fíjense en el nivel de desesperación. El territorio, una franja de 80 kilómetros por 65 kilómetros donde la vida es un infierno cotidiano. La población, Kiev dice que hay 190,000 personas. La realidad es que apenas queda menos de la mitad. La propuesta, que el Consejo de Paz de Trump asuma el gobierno directo de este enclave. Ya lo vimos con Fort Trump, ¿no? En Polonia o la ruta Trump en el Cáucaso. Pero Donyeland es otra escala. Es intentar convertir una tragedia humanitaria en un activo inmobiliario para la marca Trump. Es que esto es el fracaso del halago, ¿no? Porque aquí es donde la razón de Estado de Moscú y la frialdad de los negociadores estadounidenses como Kushner y Whitcomb chocan con el plan ucraniano. Mientras Zelensky espera que el nombre Donny compre misiles, Trump sigue actuando como un mediador que habla con Putin en Alaska, tratando de cerrar un trato que Ucrania ve como una capitulación. Trump dice que está sucediendo, que están sucediendo cosas ahí, pero la realidad es que ni Kushner ni Witkoff ven avances suficientes para siquiera visitar Kiev. Y es que no lo han hecho, ¿eh? Están demasiado ocupados en Islamabad, tratando de salvar el petrodólar como preocuparse por un parque temático Donald Land, Disneyland Donald Land, en una zona de guerra. Igual hay que estar atentos porque cuando la diplomacia deja de hablar de tratados y empieza a hablar de nombres de parques de atracciones sobre tumbas frescas, es que el sistema internacional ha perdido el juicio. Donyeland no es un plan de paz, es el epitafio de la dignidad diplomática del siglo XXI. Y bueno,
Quédense porque aquí vamos a recibir la segunda parte de esta historia. ¿Qué busca realmente Trump en este intercambio de nombres y por qué Putin sigue avanzando mientras en Kiev dibujan logotipos? ¿Mm? Amigos, llegamos al punto de la realidad supera cualquier parodia de Hollywood. Lo que acaba de revelar esta segunda parte del artículo del New York Times no es solo geocomedia, es el síntoma de un sistema diplomático en fase terminal. Estamos hablando de banderas diseñadas por inteligencia artificial y un modelo Mónaco en medio de las ruinas del carbón. Sí, banderas de ChatGPT y el Mónaco del Donbass. Si creían que el nombre de Donnie Land era el límite, pues prepárense. Fuentes cercanas a la negociación revelan que un negociador ucraniano utilizó el ChatGPT para diseñar una bandera verde y dorada y redactar incluso un himno nacional para este nuevo estado de Donny, mientras los drones rusos sobrevuelan la carretera principal protegida desesperadamente por redas. En los despachos se juega a crear países imaginarios con algoritmos. La idea de fondo es el modelo Mónaco. Kiev propuso crear una zona económica extraterritorial, un mini estado semiautónomo que no fuera ni de Rusia ni de Ucrania, sino una especie de paraíso fiscal bajo el patrocinio personal de Donald Trump, el rey. Un reinado de Donald Trump. El objetivo real, usar el nombre de Trump como un escudo humano diplomático. Creen que si el territorio lleva el sello Donald, Putin se lo pensará dos veces antes de avanzar. Increíble. ¿Quién se lo iba a creer? Si pensaron que ya lo habían visto todo, ¿eh? El choque con el realismo de Lavrov. Pero mientras Kiev diseña banderas en verde y oro, la razón del estado de Kremlin es de color acero. Sergei Lavrov ha sido tajante. Rusia solo aceptará el control legal total del Donbass. Nada de zonas grises, nada de mini Mónacos y, por supuesto, nada de Donetsk. Moscú incluso ofreció una zona desmilitarizada, pero con una condición que hizo saltar a Kiev de la CIA, que la Guardia Nacional rusa patrulle la zona. Resultado, las negociaciones territoriales están totalmente estancadas desde febrero, mientras el equipo de Trump, Kushner y Witkoff están demasiado distraídos con el incendio de Irán como para escuchar himnos generados por la IA. Es que sí, globos y flores en el abismo. La estampa es dantesca, ¿no, amigos? En este territorio que quieren llamar Land, la economía se resume en una mina de carbón y tiendas que venden globos y flores para que los soldados se las regalen a sus novias cuando les visitan en el frente. Esa es la prosperidad que quieren venderle al magnate de Mar-a-Lago. Es que ¿de dónde salen esas cosas? Así pues que no pierdan esto de la vista porque cuando un país tiene que recurrir al ChatGPT para inventar himnos y nombres de parques temáticos para retener su territorio, es que la soberanía pues ya se ha esfumado. Ucrania busca un milagro de marketing. Rusia busca una victoria geográfica. Y en la guerra el marketing no tiene o no detiene a la artillería. Pasemos a la República Tecnológica. El manifiesto del control. Sí. Amigos, si los bloques anteriores sobre el petróleo y Donyelan les parecieron preocupantes o quizás divertidos, prepárense para lo que viene desde las entrañas del Silicon Valley. Palantir Technologies, la empresa que gestiona los datos de las agencias de inteligencia y defensa más poderosas del mundo, ha publicado un manifiesto de 22 tesis titulado La República Tecnológica. Y les digo una cosa, no es filosofía barata, es una declaración de guerra contra la privacidad y la pluralidad. Su CEO, Alex Karp, defiende abiertamente el servicio militar obligatorio, la superioridad de unas culturas sobre otras y, lo más alarmante, el deber moral de las empresas de inteligencia artificial de participar en la creación de armas autónomas y en la represión estatal.
¿Cómo la ven? Es el fin de la política y el inicio del algoritmo. Los autores piden que dejemos de psicologizar la política. En el lenguaje de razón de Estado tecnológica, esto significa dejen de cuestionar la moralidad de lo que hacemos. Dejen de sentir apego por sus derechos y dejen que el algoritmo decida por ustedes. Como bien señala Elliot Higgins de Billingcat, esto no es una teoría, es la ideología de una empresa cuyos beneficios dependen directamente de las políticas de vigilancia y represión migratoria de la administración de Donald Trump. Palantir no vende software, vende la infraestructura para un control social sin precedentes. La jerarquía del milagro contra la mediocridad, ¿no? Lo que más eriza la piel es su crítica al pluralismo. Argumentan que el compromiso con la inclusión es una seducción mezquina y que algunas culturas simplemente pues obran milagros mientras otras son perjudiciales. Es la resurrección de las teorías de superioridad, ¿no? Pero ahora válidas por el procesamiento de la Big Data. Defienden figuras como Elon Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental, no por sus logros especiales, sino por su capacidad de desmantelar instituciones sin importar los procedimientos legales. Para Palantir, el futuro no es democracia ni plural. Es una jerarquía eficiente gobernada por una élite tecnológica y militar. Así pues, amigos, que estar atentos, estar vigilantes, porque cuando la empresa que procesa tus datos personales, tus movimientos migratorios y tus antecedentes policiales publica un manifiesto defendiendo el uso de la fuerza y la eliminación del pluralismo, la distopía ya no es una película de ciencia ficción, es el contrato que tu gobierno acaba de firmar. La respuesta global a este manifiesto confirma que no estamos ante una paranoia colectiva, sino ante una resistencia ética frente a lo que el filósofo Mark Zuckerberg define sin tapujos como tecnofascismo. Lo que Palantir está proponiendo no es una herramienta para la política exterior de las naciones, es imponer su propia política a través de sus herramientas. ¿Mm? Así pues que, ojo, este es el ojo de la CIA y la lista negra de Gaza. Sí. Amigos, para entender por qué Palantir se atreve a publicar un manifiesto que ataca las normas democráticas, hay que mirar su acta de nacimiento. Fue fundada por Peter Thiel y Alex Karp, con el respaldo de In-Q-Tel, el brazo de capital de riesgo de la CIA. No es una empresa de software que sirve al gobierno, es una extensión del aparato de inteligencia que ahora busca autonomía ideológica. Como bien dice el exministro de Economía griego Yanis Varoufakis, Palantir está añadiendo una amenaza existencial basada en la inteligencia artificial a un mundo que ya camina sobre el abismo nuclear. ¿Mm? No son solo palabras, es praxis militar. Palantir ha integrado datos de la unidad 8200 de Israel, satélites e interceptaciones para crear bases de datos de objetivos en Gaza. También se le considera que fue el diseñador de los ataques dentro de Rusia, cuando se organizó ese ataque de Spiderweb, Operación Spiderweb. En la práctica, ha industrializado la creación de listas negras para lo que los organismos como Amnistía Internacional califican como una política de exterminio. Sí. El caballo de Troya en el Reino Unido. Pero la ambición de Palantir no se detiene en los campos de batalla o en las fronteras de Trump. Han logrado entrar en el Servicio Nacional de Salud, el NHS por sus iniciales británico, con un contrato de 330 millones de libras. Aunque dicen que solo quieren gestionar recursos,
El Parlamento británico ha estallado calificando a la empresa de terrible y vergonzosa. ¿Por qué querría una empresa de inteligencia militar los datos de salud de millones de ciudadanos? ¿Mm? Para lo que ellos llaman en su manifiesto jerarquizar culturas. Si tienen tus datos de salud, tus movimientos financieros y tus antecedentes policiales, el algoritmo de Palantir ya no solo te vigila, te clasifica. Esta es una agenda de ideología peligrosa. Arnold Bertrand lo ha resumido magistralmente. Palantir ya no es un proveedor de servicios. Su agenda es clara. Nuestras herramientas no están para servir a su política, sino para implementar la nuestra. Es la corporación por encima del Estado, el algoritmo por encima de la ley. Amigos, estar bien atentos, estar bien vigilantes, vigilar porque cuando una empresa nacida de la CIA y curtida en los bombarderos de Gaza y dentro de Rusia decide que es el momento de publicar su propio manifiesto moral, es porque creen que ellas son lo suficientemente poderosos como para no tener que esconderse. El 7 de octubre es la coartada, el control total de Occidente es el objetivo. Así pues que conectaremos el tecnofascismo con la realidad energética que vimos al principio, ¿no? Un mundo donde las élites nos quieren sin gasolina, sin privacidad y gobernados por una inteligencia artificial que decide quién es mediocre y quién obra milagros. ¿Mm? Y con esto pasemos a otro tema, también controversial, y hablemos de la trampa del Báltico. Sí, el fin del artículo 5. Atentos a lo que dice el comandante supremo sueco, Michael Claesson. La preocupación ya no son solo los estados bálticos. Ahora el foco son las miles de islas que salpican este mar que la propaganda occidental llama el lago de la OTAN. Pero el lago tiene poco, ¿no? Rusia defiende su derecho al acceso con buques, tanque en la sombra y una presencia naval que no ha dejado de crecer. La tesis de Claesson es demoledora. Rusia no necesita una invasión a gran escala para destruir a la OTAN. Solo necesita ocupar una isla, una de las 400.000 que existen. Podría ser un desembarco nocturno, hombrecitos verdes llegando en barcos supuestamente naufragados. El objetivo no es el territorio, es la reacción política. Si Rusia toma una isla menor y la OTAN, debilitada por las amenazas de Trump, debe abandonar Europa, no responde de inmediato con el artículo 5, la alianza habrá muerto esa misma noche. Y aquí entra el modelo Rügen y la fragilidad alemana. Incluso se habla de escenarios donde Rusia podría ocupar la isla alemana de Rügen, aunque algunos expertos lo ven poco probable por su cercanía al continente. El hecho de que se mencione demuestra que Alemania es el centro de todas las ansiedades. Se han invertido miles de millones en defensa aérea. Suecia ha gastado solo en esto lo que equivale a todo el presupuesto de 2018. Pero el dinero no compra la voluntad política. Mm. Así que el plan de contingencia sin Estados Unidos. Lo más revelador de este reporte de FAS es que Suecia y los países escandinavos ya están desarrollando un plan de emergencias para proteger las estructuras de la OTAN en caso de que Estados Unidos se retire definitivamente. La crisis de Groenlandia y las políticas de Trump han forzado a Europa a mirar al abismo. La posibilidad de tener que defenderse sola mediante la Fuerza Expedicionaria Conjunta, liderada por el Reino Unido. Pero no se distraigan, porque todo esto es parte de esa agenda, de ese libreto de comedia que han escrito. Esto es para crear la OTAN multiplicada por 2. Trump juega su rollo, juega su papel, ¿no? La OTAN me ha abandonado, la OTAN no me quiere, me odian, yo los abandono porque me abandonaron.
Ahora los europeos deciden armarse entre ellos mismos, pero no se separan de la OTAN. Entonces, ¿qué es esto? Es una OTAN duplicada por dos. Así pues, amigos, que un miércoles en el filo de la navaja, ¿no? El panorama que tenemos hoy sobre la mesa es de complejidad absoluta, yo diría. Alemania descubre que sus leyes de expropiación son inútiles si Rusia cierra el grifo del petróleo en el oleoducto Druzhba. Ucrania intenta vender un parque temático llamado Donyeland, mientras diseña banderas con ChatGPT para salvar su soberanía. Palantir nos anuncia un futuro de jerarquías tecnológicas donde el algoritmo decide quién es mediocre y quién es un milagro. Y en el Báltico, el miedo a que un solo islote ocupado sea el epitafio de la seguridad colectiva europea. La razón de Estado está operando a máxima velocidad. Mientras unos dibujan banderas y otros publican manifiestos, la realidad física del petróleo y la geografía de las islas están dictando quién sobrevivirá este 2026. Están en sintonía, amigos, porque cuando los generales suecos empiezan a contar las islas y los conductores en Berlín empiezan a mirar el indicador de gasolina, es que el viejo orden ha dejado de existir. La soberanía no se firma en un papel, se defiende en el terreno y en el suministro. Gracias por acompañarme en este inicio de miércoles. Apoyen nuestra trinchera informativa, los QARs en pantalla, porque en tiempos de Dodieland y el tecnofascismo, la verdad es nuestro único puerto seguro. Si les ha parecido, si ha sido de su agrado este análisis, denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campana y apóyennos. Esta torre de control, sin su apoyo, pues deja de existir. Y como siempre les digo, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos cuape. Chau, chau. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.